El calor es energía térmica que se transmite de un cuerpo a otro. La temperatura, en cambio, es una medida que indica qué tan caliente o frío está un determinado cuerpo. La transmisión de calor se produce desde el objeto que está a mayor temperatura hacia otro que se encuentra más frío. Así, el calor fluye de un cuerpo a otro, hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. Esto se conoce como equilibrio térmico. Los materiales reaccionan de diferente forma al calor. Algunos son conductores, mientras que otros resisten su paso. A su vez, existen materiales que se contraen o dilatan cuando se enfrían o calientan. Con mucha frecuencia escuchamos frases como "qué calor", "hace 40 grados" o "bajó mucho la temperatura", "qué frío que hace". Aunque usemos los términos calor y temperatura como sinónimos, son dos conceptos diferentes pero relacionados. La temperatura es una medida que indica qué tan caliente está un cuerpo. Mientras más caliente esté, mayor será su temperatura. En cambio, el calor es la energía térmica que pasa desde el cuerpo más caliente al más frío. Entonces, el calor y la temperatura están relacionados, porque cuando un objeto recibe calor, aumenta su temperatura. Esta transferencia de calor es espontánea y puede ocurrir dentro de un mismo cuerpo. El calor no es algo sencillo de medir, ya que se trata de energía que fluye en un mismo cuerpo o de un cuerpo a otro y que se advierte observando un cambio en la temperatura de los cuerpos. Si se toman dos recipientes iguales que poseen distinta cantidad de agua y se los calienta sobre hornallas idénticas durante el mismo tiempo, el recipiente que contiene menos cantidad de agua comenzará a hervir primero. Cuando comienza a hervir el agua del segundo recipiente, los dos llegan a la misma temperatura, 100 grados, pero en el segundo caso fue necesario transferirle una mayor cantidad de calor para que alcance la temperatura del hervor. De este modo, es posible concluir que la cantidad de calor que es necesaria entregar para incrementar la temperatura de un cuerpo depende de su tamaño, además del tipo de material. Cuando un cuerpo se calienta, su temperatura sube y como consecuencia de esto se produce un cambio en el tamaño de los objetos. La dilatación térmica es el aumento del volumen de los cuerpos al ascender la temperatura. Este incremento se debe a que las partículas que integran todos los cuerpos se mueven más y ocupan mayor espacio cuando su temperatura es mayor. La contracción térmica es el efecto contrario y ocurre cuando desciende la temperatura. En este caso, el objeto, en estado sólido, líquido o gaseoso, disminuye su tamaño a medida que pierde calor y baja su temperatura. Entonces, las partículas se mueven menos, ya que tienen menos energía. Sin embargo, no todos los materiales responden de la misma manera. El agua, por ejemplo, se comporta de forma contraria entre los 0 grados y los 4 grados. Cuando esta sustancia se congela, se expande y se vuelve menos densa. El calor fluye de un cuerpo que está a mayor temperatura hacia otro que está a menor temperatura por conducción, convección o radiación. El calor puede transmitirse por contacto directo entre los cuerpos, propiedad llamada conducción. Algunos materiales, como los metales, tienen la capacidad de conducir el calor. Otros, en cambio, se resisten a transmitir la energía térmica y se los conoce como aislantes. La propiedad física de los materiales que determina su capacidad para conducir el calor se denomina conductividad térmica. Por otro lado, la característica que presentan algunos materiales para oponerse al calor se llama resistividad térmica. A estos materiales que no conducen el calor con facilidad se los llama malos conductores o aislantes, como la madera.
La convección es la forma de intercambio de calor entre materiales líquidos y gaseosos. Cuando se calienta una olla con agua caliente, se registra un aumento de temperatura en la parte inferior. El líquido que se encuentra abajo se calienta porque adquiere una mayor energía y tiende a subir. El agua que está más lejos de la hornalla tiene una temperatura menor y es desplazada por el agua caliente que sube. Al acercarse a la hornalla se calienta y sube, y así el proceso se repite mientras toda el agua se va calentando. Por lo tanto, la convección se produce por desplazamiento de materia. Cuando acercamos las manos a una fogata, sentimos que la temperatura aumenta aunque no estemos tocando el fuego. Este intercambio de calor se conoce como radiación y es la única forma de transferencia de calor entre cuerpos que no están en contacto. Las radiaciones solares son un ejemplo cotidiano, ya que la luz viaja desde el sol hasta la Tierra. Cuando una persona se broncea, detecta un aumento en la temperatura de su cuerpo. El calor es energía térmica que pasa de un cuerpo a otro que tiene una temperatura menor. La transferencia de calor continuará hasta que ambas temperaturas se igualen y alcancen el equilibrio térmico, es decir, hasta que lleguen a una temperatura intermedia entre los cuerpos que estaban a distinta temperatura. Esta transferencia de calor no solo se presenta en los objetos que están en contacto, sino también entre dos zonas distintas en un mismo cuerpo. Cuando los materiales cambian su estado de agregación, se produce un intercambio de calor hasta que se alcance el equilibrio térmico.